José de Sidra Piñera, y en estos días que nos estamos aburriendo todos un poco con la cuarentena de esta pandemia que estamos sufriendo, os voy a echar un pulín y explicaros un poco cómo hay que catar una sidra y qué características tiene que tener un buen pulín de sidra. Lo primero de todo, una vez que la sidra está escanciada, es que desaparezca esa espuma gruesa que se produce durante el escanciado y quede un pegue fino y persistente pegándose al vaso, como podéis ver. Eso ya nos indica que es una sidra de buena calidad. A partir de ahí luego pasamos a meterlo en nariz, y en nariz nos tiene que oler un poco pues, a manzana verde, a algún toque cítrico de alguna fruta cítrica y a limonada, y luego lo pasamos en boca. En boca la sidra tiene que ser ácida, ligeramente amarga o astringente, pero solamente muy ligero el sabor amargo, y nos tiene que recordar un poco eso, sabores tirando a ácidos y muy agradables, que no te resulten picantes en la boca ni desagradables. Eso es una sidra de calidad. Desde Sidra Piñera queremos animaros en estos momentos también, que estamos todos un poco preocupados y un poco pues pendientes de lo que está pasando, y que de esto vamos a salir, vamos a disfrutar de la sidra como nunca lo hicimos, y deciros también que durante este tiempo de pandemia estamos haciendo el servicio de reparto a domicilio para que la gente no se quede sin sidra y pueda disfrutar de la sidra en su domicilio. No es el mejor sitio para disfrutarlo, muchas veces por el escanciado y tal, pero bueno, una buena botella de sidra con un centollín anima la cuarentena bastante, ¿no? Un saludo.